dar la bienvenida al ministro de Hacienda. Está presente acá. Estamos inasistiendo varios a la Comisión de Hacienda, entre ellos el ministro. A Macarena Lobos, bienvenida. Ministro, estimados colegas, esta es la antepenúltima sesión de esta comisión investigadora. Habíamos coordinado la presencia de los últimos invitados. Hoy le toca al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Entiendo que la sesión 10ª se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones y el acta de la sesión 11ª ordinaria queda a disposición de los señores diputados. El Contralor, les tengo que informar, no podrá concurrir a la sesión del martes 16, por lo que comprometió su asistencia para el martes 30 de mayo, fecha en que se celebrará la última sesión de la comisión, ya que el plazo de esta vence el siguiente 3 de junio. Por lo tanto, sin más trámite, yo daría la palabra al ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido. Ministro, tiene la palabra. Bueno, gracias, presidente. La verdad es que yo tengo muy pocos antecedentes que aportar a la comisión, en el sentido que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos no participa de una manera activa ni pasiva siquiera en los procesos de licitación. Hacemos el presupuesto, hacemos el seguimiento del presupuesto habitual, vigilamos que los presupuestos se vayan ejecutando, hacemos reasignaciones cuando a veces hay solicitudes especiales, cuando corresponde, pero este proceso específico del Hospital Marga Marga, la verdad es que tengo básicamente la información pública que ustedes conocen. Por lo tanto, respecto de qué sucedió, puedo simplemente constatar que hubo una oferta más cara de los recursos que existían disponibles para esto. Hubo otras ofertas que por razones administrativas no se consideraron, pero más que eso tengo muy poco que informar. Sí puedo hacer una reflexión quizás un poco más global y que es más de mediano plazo y que tiene que ver también con una discusión que tuvimos en otra comisión investigadora respecto del gasto en el sector privado, desde el sector salud. Y que tiene que ver con que nuestra estructura actual de cómo se hace todo el proceso puede ser mejor hecho, en el sentido que aquí los servicios de salud tienen un rol muy grande para la capacidad que posiblemente tienen ellos. Y hay que repensar hacia adelante si esa es la estructura más adecuada en términos de la toma de decisiones, en términos de los especialistas que se tienen, y posiblemente sea necesario tener una acción más centralizada respecto de, en particular, la construcción de hospitales, pero también otro tipo de infraestructura, porque hay temas de experticia, de cuestiones que se hace una pura vez, un hospital que se repite a nivel central, pero no a nivel de un servicio de salud. Y por lo tanto, en el proceso de aprendizaje habitual que hay que tener en estos temas, yo diría que algo que hay que considerar es cómo levantar en la estructura el tema construcción hospitalaria a un nivel más transversal entre servicios. Si uno mira lo que le pasa al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud tiene que a veces dar cuenta de estas cosas, pero no las controlan directamente. Las controlan directores de servicio. Y por lo tanto es algo que uno dice, bueno, la verdad es que las herramientas y las que tienen algunas personas y sus responsabilidades políticas no están bien alineadas, en el sentido que tienen que dar la cara por algo que no tienen las herramientas completas para su control. Entonces eso yo creo que es para, ciertamente no este gobierno, un futuro gobierno, pero es algo que hay que reevaluar. Eso, presidente, es lo que puedo hacer. Feliz de tomar preguntas. Muy bien, diputado señor Castro y diputado Torres. Gracias, presidente. Saludar al ministro y a Macarena Lobo. En la misma línea de la reflexión que está haciendo el ministro, estamos a 10 meses que termine el actual periodo de gobierno. En materia de salud, la cartera de inversiones es el gran impulso
de inversión que se ha entregado al actual gobierno, inversión pública. El presupuesto, recordará el ministro, para el 2016 fue muy tormentoso, porque esta glosa fue muy discutida, sobre todo para el segundo grupo de hospitales, que era el que estaba en cuestión en esa época respecto a cómo se postergaba o se hacían las inversiones en los plazos previstos. Aquí ha venido la ministra de Salud y ha explicado que el primer grupo de hospitales va a estar terminado, pero no en operación, a marzo del 2018, salvo 5 hospitales, que no ha querido decir cuáles son los que van a estar en operación a marzo del 2018. Los otros, según ha señalado, estarían terminados en obra, pero no todavía en funcionamiento. El segundo grupo de hospitales, nosotros tenemos una gran incógnita de saber exactamente en qué tiempos y plazos van a estar terminados, puesto que ese grupo, precisamente que fue el motivo de la discusión en ese presupuesto, es el que ha sufrido, además, ministro, atrasos que motivaron esta comisión investigadora, porque en Marga Marga, en Higueras, en Curicó, en Chillán, en Linares, en San Antonio, hubo serias objeciones de la Contraloría a los procesos de adjudicación hechos por los servicios de salud, que tuvieron 2 tipos de respuesta acá. La respuesta que tuvo el Ministerio fue decirnos, y consta en las actas de la comisión, nosotros estamos terminando el trabajo, que esencialmente fueron responsabilidades de la Contraloría. Fueron aspectos que la Contraloría tal vez maximizó o colocó como puntos cruciales para no adjudicar y pedir nuevas licitaciones con los consecuentes retrasos que eso implica hasta la fecha de esos hechos. Y por otro lado, cuando aquí lo hemos examinado, no eran tan pequeños los problemas que habían en esas adjudicaciones que, tal como usted dice, la descentralización del proceso llevó a que se cometieran errores de distinta cuantía, pequeños probablemente algunos, otros no tanto, pero finalmente el segundo grupo de hospitales va a sufrir un nuevo retraso. Respecto al tercer grupo de hospitales, comprometido, que todavía es para etapa de diseño y licitación. Básicamente la ministra nos dijo aquí que iban a ser de diseño, porque no va a haber licitaciones de aquí a marzo y que coloquen esos hospitales en la lista asignada. Pero de por medio se abrió el gran tema de la reapertura de las concesiones como modalidad de construcción. La ministra de Salud lo anunció, pidió una consulta al Banco Mundial sobre la evaluación de cómo se está haciendo hoy día en Chile el modelo y eventualmente abrirse a esa posibilidad, que fue cerrada al principio del actual gobierno, y así se informó y así se llevó adelante la inversión pública. Entonces, mi pregunta, ministro, es ¿cuál es su reflexión? Porque hoy día, que no tenemos ya en el epílogo prácticamente el gobierno, vamos a tener el primer grupo de hospitales, una parte de ellos en funcionamiento, otros no, y con grandes interrogantes sobre los otros 2 grupos de hospitales respecto a sus tiempos y sus plazos y su forma de construcción. ¿Cuál es la mirada suya, entendiendo que usted no es el responsable de la gestión, la conducción de estos procesos, pero de cómo debe el país seguir adelante para enfrentar las dificultades que no sé si son del modelo o son de la gestión? Me da la impresión de que son de la gestión, más que de decir que es inversión pública, es de cómo se gestionó el aterrizaje a esta cartera, con qué espalda, con qué expertise y por qué pasaron todas las cosas que pasaron para no tenerlo en la lista de premium, diría yo, de la gran inversión en materia de salud. ¿Cuál es su mirada de lo que ha ocurrido? ¿Cuál es su mirada del rol de las concesiones, eventualmente, o las modalidades de seguir construyendo? Porque esto es un proceso que lo va a tomar cualquier gobierno que venga, cualquier signo, va a seguir una línea que ya está encaminada. Gracias, presidente. Vamos a acumular preguntas, diputado Sor Torres. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro y a Macarena. Un poco en la línea de lo que ha planteado el diputado Castro, efectivamente hay una situación que a lo mejor no corresponde, digamos, al Ministerio de Hacienda, pero que claramente ha afectado el cumplimiento de lo que es el compromiso 2020 de la presidenta en materia de infraestructura hospitalaria. Y uno de los nudos críticos que yo creo que existen, digamos, en el proceso tiene que ver con los procesos, obviamente, de licitación impulsados por los servicios de salud. Y usted tiene toda la razón cuando plantea que existe ahí una dificultad importante en la capacidad que tienen estos de poder sacar adelante los procesos. Pero también hay a mi juicio, hay pasos que además retrasan muchísimo, sobre todo las etapas previas de estas construcciones hospitalarias,
que es la doble evaluación o triple evaluación que a veces tienen los proyectos por parte del gobierno. No hablo solo de este gobierno, estoy hablando de la estructura del Estado. Si es que hace una evaluación de una construcción salud, luego pasa a Mideso y luego pasa, no sé, a la evaluación financiera de ustedes, estamos hablando de 2 o 3 veces que uno hace la evaluación del mismo proyecto. Al no existir una unidad que esté de manera intersectorial, como muy bien lo planteó usted, evaluando estos procesos, perdemos una cantidad de meses importante. Y hoy día eso impacta obviamente en la capacidad que tiene el Estado de poder construir en el periodo de un gobierno una cantidad determinada de hospitales. Uno ve cómo se entrampan a veces las discusiones técnicas en el MinSal y luego de eso pasan en el Ministerio de Desarrollo Social y quedan entrampados otros meses más, siguen discutiendo. ¿Ha pensado el gobierno en algún momento establecer una mecánica distinta? Yo sé que queda muy poco, ¿no? Pero crear una unidad que pueda evaluar intersectorialmente estas obras de infraestructura donde esté el MOP, Salud, Mideso, involucrados en el mismo proceso y ahorrar tiempo desde ese punto de vista. Y lo segundo, bueno, lo de concesiones, me sumo a la pregunta que hace el diputado Castro y preguntar respecto, una precisión sobre la pregunta, si es su opinión sobre las concesiones como las conocíamos, o este modelo de leasing de construcción, en definitiva, que es encargar a un privado la construcción y luego vía pago en cuotas el Estado hacerse de él sin que involucre ello la administración del mismo hospital. Yo creo que hay una diferencia, una modalidad que podría ayudar sin tener la complicación que tenían las concesiones como las conocíamos y que son las que han estado cuestionadas. Eso, presidente. Muy bien. La última pregunta, diputado señor Jarpa. No, perdón. No, por favor. Diputado, por favor. Gracias, diputada. Ahí está. Gracias, presidente. Bienvenido, señor ministro. No, más o menos en la misma onda que me han señalado mis colegas, tanto el doctor Juan Luis Castro como el doctor Torres. Nuestro diputado Torres señalaba las dificultades que hay muchas veces en las tramitaciones que tienen las grandes obras en la coordinación de los diferentes ministerios. Ahora, mi preocupación específica en ese sentido, y se lo dice también tanto el ministro de Obras Públicas como la ministra de Salud, en ese sentido, yo voy a hablar del hospital de Ñuble, ubicado en Chillán. Si la Contraloría hubiera tomado la toma de razón dentro de 2 meses, como se esperaba, ya ese hospital podría estar en construcción en un par de meses más, porque es con diseño y de construcción. Entonces la pregunta es, además, la otra pregunta que le hice, que ahí para mí hay pedir los antecedentes. Me parece que la Contraloría aprobó con mayor facilidad los que estaban ejecutados por el Ministerio cuya unidad ejecutiva era el Ministerio de Obras Públicas y no el de Salud. Entonces, eso yo creo que creo que es muy importante su opinión, ministro, para las conclusiones de nuestra comisión. Porque imagínense lo que significa hoy día el tener esta inversión paralizada. Son 6 hospitales. Un hospital con un monto aproximadamente de 150.000 millones de pesos. Entonces esa era la opinión que yo quería preguntar a usted como ministro de Hacienda. Gracias, presidente. Diputada Rubilar, y dejamos al ministro que responda a las preguntas. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar al ministro. Yo quisiera hacerle algunas consultas al respecto de lo general y después en lo particular. En lo general, por su intermedio, presidente, al ministro, lo que nosotros hemos visto durante este último tiempo tiene que ver con que todos estos hospitales han pasado simultáneos filtros, ya sea de las comisiones evaluadoras del Ministerio de Salud, ya sea de las aprobaciones incluso por parte del Ministerio de Hacienda en cuanto a mayores presupuestos, y posteriormente llega la Contraloría y determina que hay errores burdos, como por ejemplo que
califican empresas que no pueden calificar porque no presentaron, y el artículo dice que si no presentaron eso deben quedar fuera. O sea, cosa explícita, el Contralor ha sido extremadamente claro. ¿Cuál es su impresión al respecto de los procesos de licitación por parte del Ministerio de Salud? ¿Qué opinión tiene el Ministerio de Hacienda al respecto de si los hospitales deben ser llevados por el Ministerio de Salud o esto debiera estar traspasado a obras públicas? ¿Cuál es la opinión del Ministerio de Hacienda en materia de concesiones hospitalarias? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Ustedes son partícipes de esta consulta que hace el Banco Mundial el Ministerio de Salud al respecto de las concesiones en Chile? ¿Tienen una postura? ¿No la tienen? En particular pregunto porque el Ministerio de Obras Públicas tramitó hace poco en esta Cámara de Diputados un proyecto de ley que crea una dirección, ¿no es cierto?, y donde hubo parlamentarios que presentaron una indicación para que no se pudiera concesionar los hospitales, pero fue rechazada y pasó con esa posibilidad al Senado. Entiendo que la postura del ministro de Obras Públicas era que esa indicación se rechazara. ¿Cuál es la postura del Ministerio de Salud, del Ministerio de Hacienda en esta materia? Sí, fue declarada inadmisible, pero... Claro, tiene toda la razón, fue declarada inadmisible, pero lo cierto es que había empuje por parte del Ministerio de Obras Públicas para que fuera declarada inadmisible porque estaban a favor, si esa es la verdad, si no la habrían empujado, para que no nos engañemos, digamos, ¿no es cierto? Lo preguntó usted, Lisi, ¿no, diputado? Sí. Entonces, yo quisiera preguntar, por su intermedio, presidente, al ministro de Hacienda también, ¿cuál es el criterio para decidir por parte de Hacienda aumentar o no aumentar los recursos? En algún momento se planteaba de que si estaba dentro del 10% más caro, se entregaran los recursos y posteriormente no se volviera a licitar. Pero tenemos lugares como el Hospital de Curicó en un 78% más caro. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda entrega los recursos en un 78% más caro al Hospital de Curicó sin solicitar nueva licitación? Entiendo que Desarrollo Social apoyó eso, pero ¿por qué Hacienda está de acuerdo también? Me llama la atención, estamos hablando de un hospital extremadamente más caro. ¿Cuáles son los criterios para permitir eso y no permitir eso en otros hospitales? ¿Hay que estandarizar la norma? ¿Hay una falencia ahí? ¿O está perfectamente claro? Etcétera. Y por último, presidente, quisiera preguntarle al señor ministro ¿cuál es su opinión al respecto de la gestión del Ministerio de Salud en cuanto a la ejecución presupuestaria de la inversión hospitalaria? Tenemos niveles de ejecución presupuestaria bastante bajos, tenemos además, y quiero que complemente si es posible la pregunta al ministro, si nos puede aclarar cuántos recursos van a quedar comprometidos para la construcción de este plan anunciado 2020 para el próximo gobierno. Porque en los análisis Excel que nosotros hacemos, vemos que este compromiso tiene un gasto muy pequeño con respecto a lo que es el total del compromiso en materia de inversión durante este gobierno. Es decir, se comprometen muchos recursos y lo valoramos. Yo agradezco enormemente todo el esfuerzo que se ha hecho financiero de inversión hospitalaria, pero lo cierto es que tenemos una ejecución extremadamente baja. Lo que se gasta durante estos años es poco y lo que queda comprometido cuando empiece la ejecución real de estos 2020 es gigantesco. ¿Cuánta plata estamos hablando de compromiso para los próximos años? Y si es posible el presupuesto de la Nación financiar eso sin concesionar hospitales. Gracias, presidente. Muy bien. Han sido suficientes preguntas. Vamos a dejar que el ministro se organice. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Ya, ministro, tiene la palabra. Nosotros somos los miembros estables, el staff. Sí, por supuesto. No es necesario más, no es necesario más. Gracias, presidente. A ver, hay varias preguntas, algunas están relacionadas unas con otras, así que prefiero agarrar temas, ¿no? Déjeme partir por un lado del vaso medio lleno. La verdad es que el avance que vamos a tener en este gobierno en camas hospitalarias, en la infraestructura primaria, es bien muy significativa en comparación a cualquier periodo anterior.
Es cierto que las expectativas del 2020 iniciales eran distintas a lo que se está logrando al final, pero igual sigue siendo cierto que la inversión que estamos haciendo en infraestructura de salud es muy significativa. Ya habrá momentos de hacer comparaciones, pero quiero en el fondo no perder de vista que, de nuevo, es una de las áreas en que estamos gastando recursos muy significativos, era muy necesario hacer este esfuerzo y está sucediendo. Creo que del punto de vista de cómo organizar mejor este trabajo, yo sería lo más pragmático posible. Yo diría que eso es como la partida, o sea, ¿qué funciona mejor? La visión intersectorial que el diputado Torres propone creo que es muy importante, pero al mismo tiempo tenemos que cautelar los chequeos y balances dentro del propio proceso. O sea, no pueden ser todos del mismo equipo porque tienen roles distintos, pero uno podría pensar en tener un proceso más rápido. Ahora, se ha ido mejorando el proceso, cuánto tiempo se demora un RS, cuánto tiempo hay en Hacienda, pero siempre se pueden mejorar esas cosas. Y ahí uno pasa a cómo funciona al final del día un hospital MOP o un hospital, digamos, Ministerio de Salud. Y no es extraño descubrir que un hospital MOP está hecho por gente que tiene mucha más experiencia en licitaciones, en construcción, y por lo tanto le ha salido más fácil, pero los otros han aprendido. Entonces tampoco sería bueno botar el aprendizaje. Lo que creo que corresponde hacer es tratar de juntar ese aprendizaje que se ha ido haciendo en el Ministerio de Salud, y creo que no es mala idea mantener diversificación de formas de construir, porque también hay cierto chequeo entre los propios equipos. Un equipo se ve más presionado si no tiene un monopolio directamente en esa construcción. Yo creo que va a haber que ver mejor si hay que unir, por ejemplo, no tiene por qué ser solo un equipo en salud, pero podrían ser algunos equipos que estén ligados a más de un servicio de salud. Igual como tenemos la discusión de desmunicipalización en nueva educación pública, en que la escala del sostenedor a nivel municipal es insuficiente, aquí parece pasar lo mismo con un servicio de salud, especialmente los más pequeños. Entonces uno podría pensar en reescalar esto a nivel, no tiene por qué llevárselo todo al gobierno central ni al MOP, pero sí reconocer que aquí hay economías de escala que hay que aprovechar. En los temas de Contraloría me gustaría no entrar porque no me corresponde decir si estuvo bien o estuvo mal. Lo que sí quiero decir es que la Contraloría hace su trabajo de control estricto en las normas. Lo que hay que pensar es si las normas que nos pusimos eran necesarias o no. El típico caso de que no había un profesional en una constructora, capaz que no era necesaria esa norma, capaz que era mejor tener una boleta de garantía más grande y eso era suficiente incentivo. Entonces, creo que hay que ir haciendo un aprendizaje también de que simplificar es bueno y tener incentivos correctos es bueno más que tanto límite que al final termina siendo una restricción. Tenemos que también reconocer un tema que ex ante cuando se hizo el programa de gobierno no estaba evidentemente presente, pero creo que lo sufrimos de manera muy clara hacia el 2015, el 2014 también, quizás el 2016 un poco, que es que la construcción en Chile se hizo particularmente cara. Tuvimos un boom de construcción esos años en el mundo habitacional, que fue importante, pero más importante, la minería. La minería tuvo un boom que se terminó por ahí por el 2014-15, que encareció muchísimo la posibilidad de tener equipos de construcción a los precios que se tenían 3 años antes. Ese ciclo ya terminó, estamos hacia el otro lado, pero todo el proceso de construcción enfrentó ese encarecimiento. Respecto de cuánto vamos a dejar comprometido, bueno, los números van a estar ciertamente en el presupuesto, pero ahí yo haría una reflexión que hicimos durante la discusión del presupuesto 2016, que como recordaba por su primer presidente el diputado Castro, fue una discusión bien dura porque
hubo que acomodar flujos de distinta manera, aplanar hospitales, mover algunos hacia adelante, otros hacia atrás. Pero en ese tiempo nosotros recordamos que, aunque en el gobierno anterior del presidente Piñera se inauguraron varios hospitales, todos habían iniciado en el gobierno anterior. Hay una cosa bien de fondo, los hospitales se demoran casi siempre más de un periodo de gobierno y por lo tanto es muy natural dejar una cartera en construcción. Y creo que eso no hay que tenerle tanto miedo en la medida que esté bien cuantificado y que sean proyectos que valen la pena. Al final del día, el proceso del Ministerio de Desarrollo Social es muy importante justamente para eso. Con eso me gustaría pasar al tema. Está la pregunta de por qué Curicó sí y por qué no. La verdad es que desde el punto de vista de Hacienda, a la medida que se cumplan los criterios de rentabilidad social y estén enmarcados dentro del presupuesto, tenemos poco que decir. Esos son ya criterios sectoriales que tienen que tomarse en cuenta. Básicamente nosotros encuadramos que las cosas tengan su rentabilidad social y segundo, que las sumas de plata sean las asignadas a esto. No por eso, pero por lo tanto hay que reasignar otros. Y puede ser, yo no sé la razón de fondo, pero me imagino que ese hospital desde el punto de vista de las políticas sanitarias que determina el ministerio era muy importante de hacer. Eso me imagino que es la razón de haber empujado ese y no otro. Pero más importante, no es Hacienda es muy poderoso en muchas cosas, pero no queremos ser tan poderosos como dedicarnos a decir este hospital sí, este otro no, en la medida que pasen los criterios que se determinan ex ante. Esto me lleva al tema de construcción vía concesiones y en general en concesiones. Y aquí, de nuevo, yo creo que tenemos que ser bien pragmáticos. Aquí no hay una visión única del mundo, creo que uno va aprendiendo además en el tiempo. No me atrevería a hablar aquí como la posición única porque hay matices y aprendizajes. Déjenme decir que cuando partió el gobierno veníamos de experiencias de concesiones que no eran de las más felices porque se pensaba que habían sido muy caros algunos de los servicios anexos. Y se hicieron estudios en ese momento y que mostraba que podía ser más barato hacerlo directo. Posiblemente aquí no hay una receta única y yo creo que, no, siendo pragmático, hay que tener algunos concesionados, otros construidos directamente, unos por el MOP, otros por salud, en las escalas correctas. El tema de las concesiones hay que sí tener cuidado con una cosa, y esta es una cuestión fiscal. Si la concesión es solo la construcción, como decía el diputado Torres, leasing, la verdad es que eso no tiene nada especial. Eso es un maquillaje contable desde el punto de vista fiscal, no es más que eso. Y por lo tanto, en sí mismo no es una avenida que sea particularmente interesante, fuera de, nuevamente, hacernos un poco trampa en la contabilidad fiscal. Pero lo mismo que hacerlo uno, pedir deuda pública, emitir deuda pública y ya. Posiblemente además el fisco se endeude a una tasa mucho más barata que la empresa que le da esto y por lo tanto va a salir más cara al final de los días la visión de concesiones. Otro tema distinto es, y aquí es donde viene yo creo la pregunta más de fondo, ¿cómo hacemos, si es que uno hace concesiones, contratos que protejan el interés fiscal a todo evento y que estén bien diseñados? Yo creo que aquí la complejidad del proceso hace pensar que tenemos mucho que aprender todavía en concesiones. Las carreteras son más simples que un hospital. Por lo tanto, es más fácil ponerse en todas las contingencias que pueden pasar. Y lo que nos ha pasado en cárceles, en el mismo tema donde está la Fiscalía, donde está el Ministerio Público, en ese edificio que es concesionado, siempre se escuchan historias también que uno podría haber hecho mejor el contrato. Yo creo que tenemos que mejorar al final del día el cómo se hacen contratos de concesión para que funcionen bien. Una concesión con un contrato mal hecho es muy malo, porque el sector privado va a ver la oportunidad y va a cobrar. No es moralmente incorrecto, simplemente que los incentivos quedaron mal puestos. Y por lo tanto, si algo hay que hacer en esta idea de concesiones es reconocer primero que un leasing puro no es una alternativa particularmente relevante, por el contrario, y si uno va más allá, tiene que tener sumo cuidado de hacer buenos contratos. Y esa es una capacidad que, si uno va a dar ese paso, tiene que
construir. Y nos vamos a equivocar a veces, vamos a tener que tener aprendizaje. Creo que lo que hace la ministra al entablar esta idea con el Banco Mundial es muy positiva para el futuro de Chile. O sea, yo creo que de las cosas que nos hacen falta es aprender de las experiencias que vamos sacando y que vamos realizando. Y yo creo que en este gobierno, como se trataron distintas cosas, va a haber un estado de conocimiento distinto de cómo partimos y que se podrá hacer mejor las cosas en el tiempo. Pero vuelvo a mi pragmatismo. Yo creo que lo peor que podemos hacer es condenar o endiosar simplemente un instrumento. Lo que hay que hacer es ser pragmático en esto, ver cuándo funciona, cuándo no funciona, si estamos preparados para usarlo o no. Y de ahí tomar la decisión respectiva. ¿Alguna otra pregunta? Sí, diputada Rubilar por segunda vez. Sí, no, muy cortito. Sí, no, muy cortito. Solamente quiero saber cuántos recursos están comprometidos con el programa actual de inversiones para el próximo gobierno. ¿De cuántos recursos estamos hablando? No lo tengo conmigo, presidente, y podemos preparar una respuesta. Sí, diputado Castro, por segunda vez. Solo para complementar, para precisar bien. Un momento, ministro. diputada, ¿le parece lo pedimos por escrito, como oficio? ¿Sí? ¿Unanimidad? Muy bien. Lo que pasa es que, perdón, presidente, son 4.000 millones de dólares la inversión de la cartera 2020. Eso lo ha anunciado formalmente. Entonces, poniéndolo de otra forma, ¿qué es lo gastado en el periodo de esos 4.000 millones y qué es lo que resta? ¿Qué es la inversión comprometida para el actual periodo de gobierno? ¿En qué punto está esa ejecución? Muy bien. Diputado Castro, ¿complementó? ¿Alguien más? Diputado Alvarado, a lo mejor podría... Muy buenas tardes, diputado Alvarado, un placer. ¿No hay más preguntas? ¿Por primera vez? CDT de La Serena. ¿Por segunda? ¿Por tercera? Yo quiero hacer el gesto de liberarlos, también a los señores diputados. Yo le agradezco, señor ministro, ha sido breve pero muy contundente. El oficio va a llegar en los próximos días. Solamente hacerle un comentario al ministro que lo esperamos en salud, ministro. No solo venga la investigadora, venga la Comisión de Salud. ¿Ah? Vamos a hacer una investigadora para obligarlo a ir. Pero no lo trae, porque él siempre va a Hacienda, yo les doy fe. Sí, pero a todas menos bueno, salud. Vayan haciendo ustedes. Por haberse cumplido el efecto de esta comisión, esta se le va. Tiene buena voluntad el ministro, tiene buena voluntad.